decirse que se tiene mente. ¿Qué representa decirse que se es un ser que piensa? ¿Qué es lo que siente el ser que se dice que es un ser inteligencia? ¿Qué es lo que se dice el ser que piensa que tiene que ser respetado porque sus pensamientos son superiores a los demás, porque puede decir que de alguna forma pudo estudiar más o pudo imponer porque tiene ojo? ¿Qué representa que se le diga a un ser que se pone en un lugar privilegiado a querer decir quién es el creador del universo? ¿Quién es ese Dios al que todos le llaman? Si se hace esa pregunta, cualquier ser humano no va a poder contestar. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué le nombran? ¿Por qué dicen que le rezan? ¿Por qué le exigen que les dé? ¿Por qué le culpan de sus errores? ¿Por qué pueden decir que él pudo hasta dirigir a una guerra? ¿Por qué? ¿Por qué vive el ser humano en la ignorancia? ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano dejó un día de pensar? Y sin embargo, hablan en un lugar en el que se puede subir en un estrado para decir: Dios los va a castigar, porque Dios es implacable, porque Dios los ve y los puede juzgar, y Dios es un ser al que le tienen que temer. ¿No será que cada ser humano le teme sus propios pensamientos? Cada ser humano le teme a lo que ha hecho con su mundo. Cada ser humano teme a no haber podido formar un lugar en el que pueda existir la paz. ¿No será que no son capaces de infundir amor a todo aquel ser que se dice que piensa? Porque cuando se habla de un Dios, se habla de algo que no conoce el hombre, que definitivamente tiene un desconocimiento total de la grandeza que representa conocer a ese Padre maravilloso que un maravilloso día en el que él estaba en un lugar en el que solo él puede entender cómo es que él era único en aquel vasto infinito que él veía como algo impactantemente grande, algo que no tiene principio ni fin, pero él estaba ahí. ¿Cómo fue que él inició su tiempo? Eso solo él lo conoce. ¿Cómo fue que él obtuvo el poder que tiene? Eso solo él lo conoce. ¿Cómo es que tiene el poder que tiene? Solo él puede entenderlo. Pero él sabe que él, con todo su amor, con toda su fuerza, deseó crear algo impactantemente grande dentro de ese lugar en el que veía que no existía nada. Nada. Si alguien puede pensar que es la nada, que se imaginen que era lo que él veía. Pero él estaba ahí. Y él empezó a ver dentro de su mente lo que él podía crear. Él empezó a imaginar todo aquello que podía formar, y él empezó a crear los soles, porque parte de su luz es la fuerza maravillosa que puede formar un sol, y surgieron
millones de soles con los que iba a formar todo lo que representa el universo infinito, que ahora este ser humano, que cree que habla de un Dios, no conoce. No sabe lo que es esa creación impactantemente grande que él pudo formar. Ni se imaginan lo que puede ser este lugar en el que el Padre formó la vida, en el que creó también las dimensiones, en el que creó todo tan perfecto para poder decir que iba a crear a sus hijos, a los seres que iba a amar tanto para entregarles su propia luz para que pudieran pensar, a los seres que él vio dentro de sí para poder enviarlos a poblar todos los mundos que existen en el universo, a los seres privilegiados, porque iban a ser los que disfrutarían de todas las maravillas que él había formado, porque él estaba orgulloso de su creación, él estaba impactado él mismo con todo lo que había logrado, cuando él veía que en cada mundo existían vidas diferentes. Él estaba lleno de amor, él estaba lleno de ilusión. Por ello, creó a sus hijos, sus niños muy amados, que iban a cuidar de todo aquello que él había creado, para que su universo quedara perfecto. Pero en él no existe algo que se diga que es superioridad. No, no existe la superioridad. Sus hijos eran parte de él. Sus hijos eran la luz que procedía de su propia mente. Sus hijos eran libres. Sus hijos a los que les iba a dar todo lo que él poseía, y que les dio la inteligencia para poder formar su cuerpo, y que les dio la luz para poder tener en su mente todo conocimiento, y que les dio el amor para que pudieran entender por qué tenían dentro de sí todo aquello que representaba la fuerza para decir que eran seres que podían decir, que podían pensar. Sus hijos, a los que les dio todo. Por ello recuerden que tristemente, al crear el maestro, el Padre se llevó la primera desilusión. Aquel ser que iba a tenerlo todo, aquel ser que iba a ser fuerza, aquel ser que iba a tener el poder para poder viajar por todo el universo, para ser amado por todos los seres que existían en los mundos, para que fuera el maestro. Qué doloroso fue que se desarrollara la soberbia, el deseo de poder, sobre todo la envidia al Padre, y aquel ser perdió todo, porque en su reto al Padre, al creer que le robaba toda una galaxia, que fue pequeña, creyó que podía retarlo, y este ser sigue aún con esa idea de quitarle al Padre lo que él había creado. Pero el Padre se dio cuenta que en sus hijos podría surgir también ese orgullo. Por eso el Padre se dio cuenta que sus hijos iban a perder toda noción de lo que representaba el poder, que había dado demasiada libertad, que el Padre, por ello, insistió en crear al gran maestro, y el Padre le dio poder, porque en esta ocasión el gran maestro no se rebeló, porque en esta ocasión el gran maestro sintió todo el amor del Padre y le dijo que por siempre estaría trabajando para que todo su universo estuviera en el equilibrio perfecto en el que el Padre lo deseaba. Y el gran maestro es reconocido universalmente. Por ello él creó el gran maestro
pero ya había creado la energía femenina, la gran madre, la energía de la vida, que estaría vigilante en todos los lugares en los que existía la vida. Pero ella jamás, nunca sintió el más mínimo deseo de poder. Ella es la luz divina del Padre para transmitir vida. Y se logró. Y el Padre orgulloso vio que había logrado tener con él a las grandes energías. El Padre orgulloso vio y podía confiar en esas mentes que había creado con tanto amor. El Padre orgulloso pensó que ya todo podía quedar en equilibrio, que algún día el ser que se le reveló podría recapacitar, porque sin su luz ese ser no podía crecer. Sin su luz quedaría marginado. Él se había marginado. Él había hecho que el Padre quitara su luz de los mundos que había tomado bajo su posesión. Él. Pero hay algo que nunca quitó el Padre: la libertad. Por ello fue que este ser se logró introducir en los mundos del Padre. Y por ello es que este ser sigue trabajando en contra del Padre, porque el Padre nunca quita lo que ha dado, y dio la libertad, y dio el don divino del pensamiento, y este ser lo utiliza para querer quitarle al Padre todo lo que él creó. Pero el Padre encontró a sus hijos, los que nunca han destruido. ¿Pero por qué no destruimos? Porque simplemente nos sentíamos orgullosos de vivir, nos sentíamos maravillados de todo lo que nos rodeaba, porque para nosotros todo aquello que nos rodeaba le pertenecía a alguien. Cuando nosotros conocimos al Padre, nos dimos cuenta que en ningún momento nos habíamos equivocado. Y cuando el Padre nos pidió que fuéramos los guardianes del universo, nos sentimos impactados porque Él confiaba en nosotros. Pero naturalmente ya conocíamos al gran Maestro. Naturalmente que nosotros siempre le escuchamos. Nuestro Maestro, al que aquí en la tierra le llaman el Maestro Jesús, nos había guiado con tanto amor que logramos encontrar el camino maravilloso de sentirnos hijos del Padre. Cuando el Padre nos dio el poder, nos sentimos orgullosos de poder decir: todo lo que Él pida será para que se cumpla, porque nos ha dado todo el amor. Por ello nosotros queremos que por el amor al Padre, este ser humano que tiene la libertad de pensar, este ser humano que tiene el don divino de decir: yo soy un ser que puede razonar, este ser que habita en esta tierra, que confundido cree que solo con el poder puede encontrar la felicidad, este ser humano que habita en esta tierra y que por generación tras generación se ha convertido en un ser de oscuridad, este ser humano que ha derramado la sangre por siglos y siglos de dolor, este ser humano que aún está siendo parte del Padre, porque aún tiene la oportunidad de pensar, tiene que ser llamado a la cordura. Este ser humano que habita en esta tierra tiene que volver a ser hijo del Padre, porque el Padre sigue amando todo aquello que Él creó, porque el Padre jamás ha olvidado uno solo de sus hijos. Yo quiero que piensen en la inmensa grandeza, maravillosa forma de vivir del Padre, que tiene un rayo para cada uno de sus hijos, que tiene su luz para cada uno de los seres que ha creado, que nunca ha olvidado a uno solo de los seres
que han formado parte de la vida que pobló el universo. Por ello, cuando alguien dice, no harás imagen de tu Dios, no sería posible que existiera alguien que pudiera plasmar en ningún momento, en ningún lugar, en ninguna pintura, algo tan inmenso como es el Padre Creador del universo. Su luz se extiende por todos los lugares en los que formó la vida. Su energía está con todos los seres que Él ha creado, pero con todos, también con los pequeños seres que en esa tierra son tan despreciados, con los animalitos que forman parte del equilibrio de todo planeta, que forman parte de la ecología para hacer perfecto un mundo, que cada uno tiene su labor, que cada uno tiene un por qué existir, que son seres que tienen que poblar cada mundo para poder darle la vida y la alegría y el equilibrio a todo aquello que existe. Por ello nosotros que entendimos que por algo estaban con nosotros aquellos pequeños seres o grandes seres de tamaño, pero hermosos en su mente, con los que siempre nos comunicamos, con los que siempre estuvimos, con los que siempre estamos también, porque nosotros podemos leer sus pensamientos, porque nosotros al no destruir, evolucionamos, pudimos penetrar la mente de todo aquello que existe. Por ello, al conocerlos, nos damos cuenta de lo que pertenecía a nuestro mundo era perfecto, que todo aquello que el Padre había creado era perfecto. Claro, la primera era en la que nosotros existimos, no sabíamos si decir padre o madre, pero sabíamos que existía esa mente. Por eso le decíamos la gran mente que íbamos a conocer algún día. Pero sí nos dimos cuenta que todo había sido creado por alguien muy grande. Y vemos que en esta tierra dicen que hay un Dios que creó la vida, pues ¿por qué la destruyen? Y dicen que hay un Dios que puede juzgar a cada ser que existe. Entonces, ¿por qué se destruyen a sí mismos? ¿Por qué destruyen a sus semejantes? ¿Por qué se declaran la guerra para matarse unos a otros, para obtener el oro que no les pertenece, para obtener el poder que no les hace otra cosa que no es convertirlos en seres que van perdiendo esa luz maravillosa que el Padre les dio? Si dicen que hay un Dios que lo ve todo, y si lo ponen a Él como juez divino, ¿por qué no son jueces de sí mismos y se dan cuenta de lo que han hecho con su propia mente y con sus propios pensamientos? ¿Por qué no se dan cuenta que se han degradado en el momento en el que tienen la osadía de destruir una vida para introducir ese dolor en su cuerpo? ¿Por qué no se dan cuenta que convirtieron su planeta en muerte? Que la sangre derramada clama justicia, sí, la sangre derramada, el dolor, los gemidos que se escuchan en toda esta tierra, el dolor de todos los seres martirizados, porque ya no es solamente la vida animal que desprecia tanto el hombre porque no conoce al Creador que les dio la vida, sino que además destruye, mutila, acaba con la vida de sus semejantes, porque logra inventar armas de poder, porque logra someter a sus semejantes, porque los convierte en seres que odian, porque están siendo sometidos, y todo se convierte en muerte y destrucción. Entonces, ¿por qué invocan a quien no conocen? ¿Por qué invocan a quien no ven?
¿Por qué no quieren ver la vida tan maravillosa que Él había creado? ¿Por qué no quieren ver que se existe gracias a que existe esa mente? ¿Por qué lo invocan si hacen todo lo contrario a lo que Él quiere que sean sus hijos? Porque Él quiere que sus hijos sean creación. ¿Por qué entonces, además dicen que Él va a hacer un juicio de todos los seres que habitan esta tierra, cuando Él no quiere juzgar? Él solamente quiere esperar, porque espera que sus hijos vuelvan a pensar, porque Él confía en que viene un ejército de todos los lugares en los que existe la vida para poder hacer pensar a este ser que habita en esta tierra y que dice que es la vida inteligente del universo que existe en este lugar que apenas conocen, porque no conocen el infinito, no conocen los trillones de planetas que existen, no conocen la vida, porque no pueden salir de aquí, porque si salieran saldrían a destruir, porque no conocen la grandeza de esa creación, porque no se conocen a sí mismos para aceptarse como hijos de ese Creador infinito que ama, que no juzga y que aguarda a que sus hijos regresen a Él por esto, porque nos dio libres, porque Él dio todo, y no midió lo que dio. Él dio todo su ser, toda su energía, todo su pensamiento, todo lo que es Él. Todo lo entregó porque Él quería ver a sus hijos vivir, reír, conocer hasta el más recóndito lugar de su universo, que apreciaran las maravillas que Él había creado, porque Él creó la vida, pero creó el conocimiento para que se pudiera hacer evolución. Porque ¿cómo puede saber alguien que puede estar orgulloso de sus pensamientos si no sabe que puede hacer lo contrario a lo que es la vida? ¿Cómo puede un ser que dice que piensa no decirse yo puedo ser o no ser? Bueno, si quiero estar orgulloso de mí, no voy a aceptar nada que sea destrucción, no voy a aceptar nada que me ofenda. Por ello no voy a ofender a nadie, no voy a juzgar a nadie, porque yo voy a ser como mi Padre, porque yo voy a ser digno hijo de Él, porque yo voy a respetar toda vida que Él creó, porque no voy a aceptar que mi cuerpo sea depósito de cadáveres, porque no voy a aceptar que en mi mente aniden los pensamientos de odio y de muerte, porque esos pensamientos son de un ser oscuro que tiene una legión de seguidores que tratan de aumentar todo lo que representa ese ejército de oscuridad que no se iguala al ejército de la luz, porque somos más. Y Padre puede estar orgulloso de saber que somos muchos más los seres que escuchamos su pensamiento, que le amamos y le veneramos, amándonos a nosotros mismos y respetando con todo el amor que poseemos todo aquello que Él creó. Por ello, si el Padre no juzga, nosotros tampoco juzgamos, pero el Padre sabe que tenemos que ordenar todo lo que ha sido desordenado en este lugar. El Padre sabe que este planeta pertenece al universo. El Padre sabe que este planeta tiene que ser alineado, porque no podemos permitir el desorden en el lugar en el que Él creó la vida, porque Él sabe que nosotros tenemos que poner orden
mas no vamos a destruir. Eso también lo sabe el Padre. Por ello confía tanto en nosotros. Por ello nos aumentó el poder. Porque podemos tomar a todos estos seres que se le revelan al Padre para enviarlos de nuevo al lugar oscuro en el que debe de estar. Porque tenemos ese poder. Porque este planeta tiene que estar limpio. La fecha señalada en el cosmos infinito, porque no va a descomponerse esa alineación, porque todos los planetas tienen que pasar, porque nosotros somos y nos hemos hecho responsables de que exista esa alineación y de que este planeta vuelva a ser un lugar de vida, de paz, de amor, y que vuelva a ser habitado por los animalitos, y que vuelva a tener la vida que el Padre un día creó, y que existan muchos habitantes que puedan ser llevados de la mano para poder conocer esa inmensidad que representa ver el universo del Padre. Porque el Padre sabe que a todos los niños los estamos protegiendo. Si al niño le han dicho que tiene que comer muerte, el niño lo rechaza cuando es pequeñito. Pero nosotros vamos a tomar a los niños y les vamos a decir que existe la vida. Y si sus padres no quieren vivir con ellos, que sus padres se pueden retirar. Pero el Padre sabe que no existe nada que no sea parte de Él, que no sea salvado. Pero vamos a trabajar. Nos queda muy corto tiempo. Y aunque digan que por qué tan corto el tiempo, poco a poco van a saber que hemos luchado todos estos siglos por hacer que el hombre cambie. Que han venido muchos seres de evolución a hablar con el hombre. Que han venido de todos los lugares en los que existe la vida. Maestros que le llaman maestros ascendidos. Que han venido para hacer que el hombre vuelva a pensar. Que se han escrito leyes divinas, que son las del amor, las que marcan el no matarás. Vinieron tantos, amaron tantos. Hemos estado buscando en cada rincón de la tierra a cada ser que pueda amar. Hemos luchado contra estas energías que se han burlado de nosotros cada vez que han podido llevarse un alma. Sí, porque hemos escuchado su risa, su burla. Ve, aquí tenemos otro más. Y voltea a este ser desconcertado, el que salió de su cuerpo convertido en un ser oscuro y no sabe qué hacer, y le dicen: ven, te vamos a llevar al poder, ese que tanto anhelaste. Y vemos cómo se los van llevando. Y no saben qué hacer, y confundidos porque fueron obscuridad en el tiempo que tuvieron en su cuerpo, se unen a ellos. Pero también vemos cuántos seres todavía piensan un poco y vuelven a amar. Pero en este tiempo son millones de seres que dicen que son la inteligencia y se sientan a la mesa a devorar a un muerto y dicen que son hijos del Padre y lo invocan y dicen en la mesa: gracias, Señor, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les había dado la vida para cuidarla y preservarla y se les olvidó amar. ¿Por qué lo ofenden? ¿Por qué ofenden su imagen ofreciéndole un muerto que además fue destruido con sadismo? ¿Por qué? Porque se olvidan de su origen divino. Es un tiempo difícil, muy, muy difícil, porque vamos a tener que imponer nuestra presencia. El Padre nos dice que no les pueden quitar su libertad. No, Señor, eso no. Si no quieren cambiar, que no sea por temor,
Pero Señor, si el mal ya dominó la tierra, haciéndolos sentirse superiores, porque pueden destruir una vida e introducirla en su cuerpo, entonces, Señor, vamos a hacer algo que impacte en el corto tiempo que nos queda, porque, Señor, tú todos los días dices, quiero mis hijos. Y vamos a hacer lo imposible para que lo logremos. ¿Acaso piensa que no sabemos que el hombre aún puede pensar? ¿Acaso piensan que no sabemos que en esa partícula de luz que todavía llevan dentro no puede existir el raciocinio? ¿Acaso piensan que no estamos dispuestos a luchar contra estos seres de oscuridad que se quieren llevar a la humanidad? Sí, tenemos la espada de la luz para alejarlos, para quitarlos de cada cuerpo en el que están introduciéndose todos los días, para llenarlos de pensamientos de horror y de muerte. Pero no vamos a permitir que triunfe. Por ello, yo solamente les digo, vamos a ser triunfadores. Los que hoy nos escuchen nos van a ayudar y les vamos a dar la fuerza para que sean escuchados. Pero no esa fuerza para que los veneren o para que se sientan superiores, porque estos perderían toda su fuerza. La fuerza para mostrarles que están con nosotros, porque al dar amor pueden acabar con una enfermedad cuando ese ser acepta amarse, acepta respetar su cuerpo, acepta respetar sus pensamientos y su mente, y acepta amar al Padre, respetando la vida como Él la creó. Pero somos millones dispuestos a triunfar, y que sea el Padre el que nos llene ahora sí de bendiciones y de poder para que no nos venza este ejército de oscuridad que se quiere llevar a estos seres humanos que un día nacieron para servir y que en esta tierra se convirtieron en muerte. Seamos una sola fuerza para inundar la tierra de amor, que la luz cubra todo este planeta y que el Padre sepa que hacemos todo por Él y por los seres que hoy vemos perdidos y que son nuestros hermanos. Como siempre, el maestro Aliestro que quiere decirles, por favor, utilicen su mente para pensar.